Hola, buenas tardes. Seguimos con la clase. Vamos a trabajar sobre un caso muy puntual, un ejemplo de una estructura porticada. En este caso tenemos un pórtico biarticulado con columnas de secciones variables. Fíjense, estas son las columnas de secciones variables, no de sección constante. Esto sería la planta. O sea que el primer paso es definir la geometría de la estructura, o sea, cuáles son las luces de las losas, la separación entre las vigas, las luces de las columnas, cuáles son las áreas de influencia de carga, o sea, esta viga central tiene este lado de la losa más este lado de esta losa, o sea, las dos superficies conforman una área de carga que se aplica directamente sobre la viga, y de la viga el 50% va a una columna izquierda y el otro 50% a la otra columna derecha. En cambio, en las vigas de borde, el área de influencia de carga es solamente media superficie de losa. Bueno, acá vemos el ejemplo que están todas las dimensiones bien preestablecidas. Debajo de la estructura esa hay una luz libre de 10 metros a los cantos de las columnas y de 4,50 del canto inferior de la viga al nivel del suelo. De esa manera tenemos determinado el anteproyecto de la estructura y ahora vamos a aplicar el método numérico para poder definir si las dimensiones que se han preestablecido, por ejemplo, altura de viga, ancho de viga, ancho de columna, son todos los adecuados para salvar esta luz de 10 metros libres. Bueno, el primer paso es el análisis de carga. Fíjense, acá están indicados cada uno de los pasos. En este caso vamos a trabajar con una estructura de hormigón armado. Les recuerdo, es un ejemplo práctico para ver cómo se dimensiona este tipo de estructura compleja. Se hace el análisis de carga sobre la losa. En este caso directamente la carga sobre la losa, el Q de losa es 630 kilos por metro cuadrado, está mal acá la unidad. La reacción de la losa sobre cada viga es igual a 3.322 kilos, 3.323 kilos, 3,3 toneladas sobre alguna de las vigas centrales, y la viga de borde es la mitad, 1.151. Acuérdense que cada losa descarga 3.322 kilos. El 50% de esta losa va sobre esta viga y el 50% sobre esta viga. Por eso sale 3.322. Bueno, tenemos predimensionado la acción externa. El tercer paso es el predimensionado de la viga a los pórticos. Se trabaja sobre una luz de cálculo dividido 10. La luz de cálculo es la luz libre, 10 metros, más el espesor mínimo de cada lado, 10 centímetros, considerando que en la parte inferior de la columna tiene 20 centímetros, o sea, el eje está a 10 centímetros, y en la parte superior tiene 1 metro la cabeza de la columna. Tomamos el eje inferior, nos da 10 metros con 20, dividido 10, 102 centímetros. Esa es la altura total. Y el ancho estático, el ancho de la viga, es la altura mínima dividido 5, o sea que nos da 20,4 centímetros, se adopta directamente 25 centímetros por una cuestión constructiva, o sea el ancho es de 25 centímetros. Acá está mal el número, acá tendría que ser 1020 centímetros, no 0,2 centímetros, se ve que hubo un mal tipeo. En el punto 4 aparece el análisis de carga de la viga de pórtico. El peso, primero se calcula el peso propio de la viga, o sea, el ancho adoptado 0,25 metros por la altura del predimensionado 1,02 metros, por el peso específico del hormigón, 2.400 kilos por metro cúbico, nos da un peso propio de viga de 612 kilos por metro lineal de viga.
La carga de la viga es el peso propio más la reacción más desfavorable con que se va a dimensionar. La reacción más desfavorable era 3,3 toneladas, los 3.300 kilos de la reacción que tenía de las losas sobre estas vigas centrales. Ya se trabaja con en la peor condición, nos da un carga total de 3,9 toneladas, se adopta directamente 4 toneladas por metro. O sea que el peso total de la carga total sobre de la viga es 4 toneladas por metro. Y la reacción de la viga del pórtico es la luz, la carga de la viga, 4 toneladas, por la luz de cálculo, 10,02, 10,2 centímetros, 20 centímetros, dividido 2, o sea, el 50% de la carga va a un apoyo de columna y el otro 50% al otro apoyo de columna, y ahí nos da aproximadamente 20 toneladas que están en la cabeza de la columna, en esta cabeza acá, al nivel del canto inferior de la viga. Después hay que calcular el peso propio de cada una de las vigas, cada una de las columnas, ese es el punto 6, el peso propio de cada una de las columnas, y nos da que en un principio habíamos decidido que sea una sección variable, no una sección constante de columna. No es que tiene 20 por 25 que tiene la base en toda su sección a su altura, sino 20 por 25 en la base y después una suerte de crecimiento lineal superior hasta llegar a la cabeza de la columna que tiene 25 por 1,02. Entonces, la sección de la base, el peso propio de la columna, el peso propio de la columna es 1,02 más 0,20 dividido 2, nos da una dimensión media, multiplicado por el ancha, por la altura, 450, por el peso específico. Eso nos da 1,6 toneladas al peso propio promedio, más la reacción que era de 20 toneladas, tenemos aproximadamente una carga total de la columna, le llamamos N columna, la carga total, que está aplicado acá en la base, donde se inicia la base, donde termina la columna, de 22 toneladas. Bueno, tenemos definido todos los datos. Lo primero que hay que hacer, antes de continuar, es que ver si esa sección de 20 por 25 en la base puede soportar los 22 toneladas y nos da una tensión de trabajo a la compresión de 43,43 kilos por centímetro cuadrado, casi 44 kilos por centímetro cuadrado, que es mucho menor que la tensión de característica del hormigón a la compresión que hemos adoptado, que es de 130, es el mínima calidad de hormigón para un pórtico. Entonces, está en buenas condiciones. Si este valor fuera superior a la tensión característica adoptada, hay que redimensionar el pie de la columna, tiene que tener mayor sección para que la tensión de trabajo sea mucho menor. Vamos al paso 8. Se adoptan todas se calculan las dimensiones de cálculo, o sea, la luz libre más 2 veces el ancho en la articulación nos da 10 metros de luz. La altura de cálculo es la altura libre de la columna. La altura de cálculo es la altura libre de la columna dividido la altura total del travesaño de la viga, entonces nos da 5,01 metros. Prácticamente 5 metros es lo que está desde el inicio de la base, acá ven la base, a el eje de la viga, 5,01. Eso es la altura de cálculo de la columna. Teníamos 10,20 metros la luz de cálculo de la viga y 5,01 es la luz de cálculo de la columna. Bueno, tenemos definido geométricamente la estructura. El paso número 9 es calcular las rigideces flexionales. Entonces, como acá tenemos diferentes secciones, tenemos una sección de travesaño
que es de 25 por 1,02 metros, 0,25 metros por 1,02 metros. En la horizontal, en la sección de columna, en la cabeza de la columna es 1,02 metros por 0,25 metros de ancho, o sea, 25 centímetros. Y en el pie de la columna, donde se fija a la base, tenemos 0,20 por 0,25 metros. O sea, como una forma variable, se deben calcular a través de los momentos de inercia. Empezamos con el momento de inercia del travesaño. El momento de inercia de la viga es igual a su ancho estático, 25 centímetros. Acuérdense, todas las unidades ya están en centímetros. Dividido la altura al cubo, o sea, 102 centímetros elevado al cubo, y todo eso dividido 12. Entonces nos da 2,2 millones y pico de centímetros en la cuarta. Ese es el momento de inercia de la viga. Y después del momento de inercia de la columna, tenemos dos momentos de inercia, uno en la cabeza, donde la sección es 0,25 por 1,02, y otra sección es al pie, donde es 0,25 por 0,20 metros. Entonces aplicamos la fórmula directamente de momento de inercia y en uno nos da 2.200.000, igual que la viga en la cabeza de la columna, tiene las mismas secciones. Y en cambio en la columna, en la base, tiene 16.700 centímetros a la cuarta. O sea que hay una notoria diferencia entre la resistencia por forma de lo que es la cabeza de la columna a nivel travesaño, a nivel viga, y lo que es el pie de la columna a nivel base. Entonces se adopta un momento de inercia promedio entre la cabeza y el pie y nos da 1.000.000, o sea, los dos momentos de inercia dividido 1.113.800 centímetros a la cuarta. Bueno, esa es el momento de inercia de la columna. Acuérdense que esto es porque es una situación de una forma geométrica no lineal. O sea, la sección de la columna no es constante en toda su altura, sino que tiene una cabeza de mayor sección que en la base. El diseño que ustedes hagan puede ser constante. Esto es, le damos un ejemplo complicado para que vean cómo se puede resolver. Entonces la rigidez friccional de la viga va a ser el momento de inercia por el coeficiente de apoyo. Acuérdense, empotrado, el coeficiente de apoyo es 1, dividido la luz de cálculo, nos da 2,2167, y la rigidez funcional de la columna es el momento de inercia promedio por el coeficiente de apoyo, al ser empotrado, porque acá hay un empotramiento, un nudo rígido y abajo una articulación, empotrado articulado, no es empotrado, dividido la altura de cálculo, vamos a tener 1.113.000, que era la inercia promedio, por el coeficiente por empotrado articulado, 0,75, dividido la luz de cálculo de la columna, 5,01, nos da 1.667. Entonces la suma de las rigideces funcionales es igual a 3.834. Y acá en el paso 10 calculamos el coeficiente de distribución, que es el K de la viga, todo el K de la columna, y el K de la viga es la rigidez funcional de la viga dividido la sumatoria de las rigideces de los elementos que confluyen en el nudo. ¿Cuáles confluyen en el nudo? Confluye la columna con su rigidez friccional y el travesaño con su rigidez friccional. Entonces acá vamos a calcular el K de la viga y nos da 2.167 dividido la sumatoria 3.800, o sea que el coeficiente de distribución por viga es del 0,56, casi 0,5652, se adopta al 0,57. O sea que la viga aporta el 57% de la rigidez del nudo para que el nudo no gire. Perdón.
Y el cálculo del coeficiente de distribución de la columna, pueden hacer lo mismo, la rigidez funcional de la columna que ya habíamos calculado en el paso anterior. Lo tenemos acá, 1667 dividido la sumatoria y nos da 0,4347, se adopta 0,43. Fíjense, 0,57 más 0,43, cuando hacemos la verificación si está bien el cálculo, nos da 1, o sea, el 100% de la capacidad de resistente. Entonces acá hacemos el esquema de Cross. Es muy simple, el cálculo es muy simple. Se calcula el momento de empotramiento perfecto, como empotrado, travesaño, y es el Q de la viga, las 4 toneladas por 10,2 metros al cuadrado, dividido 12, cuando la relación es empotrado, nos da un momento de empotramiento de 34.000 kilogramos que están aplicados en el lado izquierdo del travesaño, en el nudo superior izquierdo, y en el lado derecho del travesaño, en el nudo superior derecho. Ubicamos los coeficientes de distribución. Acuérdense, el travesaño aportada 0,57 y la columna aportada 0,43. Ya empezamos a aplicar el método de Cross. Entonces, 34.000 por 0,57 nos da más 19.000. Y del otro lado, 34.000 por 0,57 nos da menos 19.000. Después, 34.000 por 0,43, el coeficiente de distribución nos da 14.600, y del otro lado, 34.000 por 0,43 nos da 14.600. Bueno, ahí realizamos el equilibrio del nudo, o sea, hacemos la sumatoria algebraica, más 14.000, más 19.000, menos 34.000 es igual a 0, entonces que el nudo en esta primera instancia está equilibrado y se le traza la línea gruesa. Lo mismo del otro lado, por simetría, y procedemos a distribuir estos 19.000, casi 500 kilogramos, lo distribuimos en un 50% al otro lado, y 19.446 lo distribuimos al 50% al otro lado. Volvemos a aplicarle el coeficiente de distribución CLA, menos 9.723 por 0,57, me da más 5.500, y menos 9.000 por 0,43 me da más 4.180. Hacemos la sumatoria algebraica de los tres valores, más 4.100 menos 5.500, más 4.100 más 5.500 menos 9.700 nos da un valor igual a 0. Entonces, este segundo paso está equilibrado, trazamos la línea gruesa y así sucesivamente vamos aplicando la distribución y después la transmisión hasta llegar prácticamente a un valor 0. Cuando hacemos la suma algebraica, nos da en cada lado de la columna menos 20.517,56 en el lado derecho del travesaño, desde el nudo izquierdo, y más 20.517,56 el lado derecho. O sea que hemos encontrado el momento flector equilibrante que hace que este nudo no gire. Entonces tenemos aplicado un valor de 20.500 kilogramos desde este punto a este punto, lo mismo que de este punto a este punto, y quiere decir que en horizontal, en la cabeza de la columna, tenemos 20.546 kilogramos en cada uno de los lados. Bueno, calculamos el momento flector máximo de la viga como si estuviera simplemente apoyado, Q por L al cuadrado sobre 8, 4 toneladas por 10,20 metros al cuadrado, dividido 8 nos da 51.000. Ese 51.000 equivaldría a que si estuviera colgada la parábola de este extremo y de este extremo del momento.
O sea que al tirar la curva parabólica, 51.174 menos el momento obtenido por cross, 20.517, que es lo que está aplicado acá en vertical, nos da un momento máximo del tramo de 30.000 kilogramos. Fíjense que en el tramo tenemos 30.600 kilogramos y en el apoyo tenemos 20.500 kilogramos. O sea, son valores que no son iguales, pero se asemejan, tienen cierta similitud. No es lo mismo tener 51.000 y 0 que tener 30.000 y 20.000. O sea, hay cierta similitud. Y bueno, el siguiente paso es el cálculo de las reacciones de apoyo y el esfuerzo de corte. El paso número 14. Entonces, la reacción horizontal por la presencia de este momento flector, acá tenemos un momento flector, va a ser igual al momento de cross, momento en el nudo, dividido la altura de la columna, y ahí nos da un valor de 4.096 kilogramos. O sea, 4.000 kilogramos tenemos, 4.000 kilos tenemos de reacción horizontal. Esta reacción horizontal va a estar aplicado acá y va a estar aplicado acá, en las dos partes de la columna. Y a modo de ensayo calculamos la reacción total. La reacción total la aplicamos Pitágoras, es la suma de los cuadrados de las dos reacciones verticales y horizontales, todo raíz cuadrada, entonces nos da 4.000 kilos horizontal, 21.000 kilos vertical, ambos como potencia, se suman las dos potencias, le aplicamos la raíz cuadrada, quiere decir que hay una reacción total en cada apoyo de 22.000 toneladas, pero que no es vertical, sino que es inclinada, es de este tipo, que está trabajando a nivel base. O sea que en la base vamos a tener una reacción vertical y una reacción horizontal que equilibrar. Bueno, el siguiente paso es dimensionar la columna, pero para dimensionar la columna lo que tenemos que ver acá es tomar sección, como es una sección variable, más o menos en valores de 1 metro, cada metro, 1, 2, 3, 4, fíjense, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y después 4,50 es el canto inferior de la viga, y 0,50 es desde la altura de la base. Lo que tenemos que averiguar es la sección real que hay en cada una de esas alturas. Bueno, pues una relación geométrica, el ancho más el ancho libre. El ancho libre es 77 centímetros, es 20 menos el espesor acá, por 4 metros de altura, dividido 4,50 de la altura total. Y nos va dando los valores de secciones en cada una de estas alturas. Como es una cultura variable, acá tenemos 84,44, acá tenemos 71,33, acá tenemos 54,22, 37,11 y 28,56, hasta llegar a 20 centímetros de ancho. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque tenemos que ir viendo cuál es el momento que va a estar actuando en cada una de estas alturas, en estos niveles, y esa altura tiene una sección, o sea, hay que ver si la sección variable en cada altura va a tener capacidad de ir absorbiendo ese momento flector. Entonces se calculan los momentos de las secciones de las columnas, el momento en las secciones es el momento del nudo de cross, por la altura de la sección dividido la altura de cálculo. Entonces nos da menos 20.000 por la altura de la sección. Esta es la altura a nivel 450, a nivel de la parte inferior de la viga, el canto inferior de la viga, dividido la altura de cálculo total. Quiere decir que en este nivel vamos a tener, a nivel de viga, el canto inferior de viga, en esta sección, vamos a tener 18.000 kilogramos, a nivel de 4 metros vamos a tener 16.000 kilogramos, y así sucesivamente hasta llegar al valor 0,50 vamos a tener 2.000 kilogramos. En el valor 0
vamos a tener 0 momento porque no tenemos brazo de palanca. 0,5, 1, 2, 3, 4 y 4,50 son los diferentes brazos de palanca. Entonces, al haber diferentes brazos de palanca, hay diferentes valores de momento. Bueno, el siguiente procedimiento es el dimensionado de la viga al pórtico. Acá ya, como les pongo acá en rojo, es aplicar los contenidos académicos de estructuras 1. O sea, la gente ya que están cursando estructura 2, de estructura 1, profundizan mucho el aspecto dimensionado. Nosotros lo que profundizamos es el aspecto de obtener las solicitaciones en el caso de estructuras continuas. Entonces, a lo que nos interesa bien es que sepan obtener a través de Cross las verdaderas magnitudes de los momentos flectores en los nudos rígidos, de las reacciones de apoyo que se generan, tanto verticales como horizontales. Y bueno, para eso necesitamos el método de Cross. El resto es aplicar conocimiento. Entonces, seguimos el paso 17, dimensionado la viga de pórtico. Después la armadura en el tramo de la viga, en los apoyos o nudos de la viga. Después la verificación al corte en el apoyo. O sea, son todos procedimientos que se trabaja con la tabla del Pozi-Azaro. Desarrollamos acá para que tengan constancia de que el procedimiento es el mismo. Ahora hay una nueva versión del CIRSOC donde se hacen una síntesis de unas tablas que se utilizan que facilita mucho más de la ejecución, pero en esencia prácticamente es lo mismo. Después se verifica el doblado de hierro de la armadura según estructuras 1. Bueno, ¿por qué? Porque no todas las secciones, fíjense, no todas las secciones, no en todas las alturas, va a necesitar la misma cantidad de armadura porque va teniendo diferentes valores de momento. Fíjese, en el canto inferior de la viga tiene 18.000 kilográmetros. En cambio, a nivel de eje, ahí estaba el valor del momento flector de Cross, que era 21.000. El momento en el nudo, que era 20.157 kilográmetros. El momento de equilibrio es de 20.000 y en cambio a nivel de canto inferior de la viga ya es 18.000. Es el valor que vamos hallando. Entonces, como los valores van bajando porque el brazo de palanca se va haciendo cada vez más chico, menor la magnitud, entonces lo que hay que hacer es ir calculando las necesidades para cada uno de esos momentos. Por eso aparece el cálculo de la sección de armadura a nivel 450, a nivel 4 metros, o sea, a nivel 450 es donde está el eje de la viga, y ahí está el momento de cross, de equilibrio. Después ya a nivel en el canto inferior de la viga, a 4 metros, ya eso ya se reduce, que ya hemos calculado ese momento, a nivel de 3, otro momento, a nivel de 2, otro momento, a nivel de 1, otro momento, y así vamos calculando cada una de las armaduras hasta llegar a la sección de columna, a la sección 00 en columna, donde lo único que afecta ahí es la carga concentrada por la reacción vertical, porque el momento desaparece, el brazo de palanca es 0, y ahí aparece solamente la compresión de la columna. Entonces, una vez que se verifican las secciones que se van necesitando, se hace cálculo por el Pozi-Azaro, se calcula la sección y después se calcula por cuantía mínima y se adopta una de las dos. Se adopta la mayor sección o cuantía mínima o por cálculo, por método numérico del Pozi-Azaro. Y bueno, se va adoptando la mayor sección por una cuestión de seguridad. Fíjense que en la sección 0,50, a modo de ejemplo, la sección 0,50 es esta sección. Esto es prácticamente el tercio medio de la columna. Entre 1 y 0,50 son dos secciones que corresponden al tercio medio. Para uno necesitamos por cálculo, por cuantía mínima 3,71 y por cálculo 5,10. Se adopta cuantía mínima 5,10 centímetros cuadrados. Lo mismo se va adoptando acá para la sección 00. Se adopta sección por cálculo 4,75 en vez de cuantía mínima. Son todos valores de seguridad.
Después se calcula, se verifica el pandeo, se calcula la luz del pandeo, es articulado empotrado, entonces es 0,7 el coeficiente articulado empotrado por la altura de cálculo. 5,01 nos da 3,51. O sea que 3,51 es donde se produciría, más o menos a esta altura, el pandeo. Fíjense que en los gráficos, en todos los gráficos que hemos visto, la curva de deformación hace esto y después se va verticalizando. O sea, alrededor de 3 metros es donde está el peligro de pandeo, o sea, flexión lateral. Y acá, una vez que tenemos esto, calculamos la carga de pandeo, si está en buenas condiciones, el lambda límite, como les han enseñado, y nos da un valor de 45, que es mayor que el lambda 2. Estamos en buenas condiciones. Bueno, y acá tienen un cuadro que le agregamos de todas las condiciones de estado de carga para diferentes situaciones de carga del travesaño y el cálculo que se hace para empotrado articulado y empotrado de los momentos flectores y el momento de empotramiento perfecto. Y en la página 28 ustedes van a encontrar una compatibilización de armadura. Bueno, compatibilización de armadura significa que no todas las secciones de cálculo, fíjense que no todas las secciones de cálculo son necesarias, solamente en las secciones necesarias. La armadura de la viga es como siempre, hierro que se doblan, que vienen desde abajo, desde el tramo. Después los hierros, los dos hierros extremos, las dos barras extremas en la parte de abajo que se continúa para cubrir toda la cabeza. Antiguamente acá se le hacía un rulo, fíjense acá hay un esquema de un rulo, acá hay un rulo. Actualmente ya no se le hace más rulo. Acá hay una forma en que se transfieren los esfuerzos. Fíjense, acá están todos los esfuerzos de tracción en la parte de arriba tratando de separar la fibra. Fíjense que acá está la tracción en la parte de arriba separando la fibra. Y acá abajo hay una concentración de fibras de compresión. Entonces se hacía una densificación de estribos en la cercanía al nudo. Esa densificación de estribos se iba girando, rotando, inclusive se le ponían a barras a 45 grados cuando se conformaba la cartela. Después se le empezó a agregar estos nudos, estos rulos, para aumentar la resistencia. Y actualmente entra la armadura horizontal, tanto de arriba como abajo, como la armadura vertical de la cara interna como de la cara externa, entran completamente. En algunos casos se lo dobla y se lo dobla para darle más longitud de anclaje. Pero fíjense, la longitud de la cara de la armadura externa es esta, que sigue esta forma, 3 phi del 12 más 2 phi del 20. Los 2 phi del 20 son los dos hierros extremos de la columna, que por razones constructivas necesitamos para ir fijando los estribos, y los 3 phi del 20 que van de arriba a abajo. De 3 phi del 12 que van de arriba a abajo. Fíjense que los 2 phi del 20 no llegan a toda la longitud de la columna, sino que atraviesan la sección de 450, la sección de 4 y llega hasta acercarse a la sección de 3 sin llegar a 3. Y se le hace este tipo ganchito porque ahí hay que meter la armadura, doblarla y pasar del lado de tracción, esta es la cara de tracción, a la cara de compresión. O sea que se ancla la armadura en el esfuerzo inverso. O sea, la armadura de tracción tiene que llegar a la cara de compresión. Se dobla y se ancla. Esta gran cantidad de sección, tanto a nivel 450, a nivel del eje de la viga 501 y a nivel 4 metros, es debido más que nada al gran momento flector que se tiene a esa altura. Fíjense, el momento tiene 16.000. Y cuando pasamos a altura de 3 metros, bajamos a 12.000 kilogramos. Entonces, ya no es necesario esta sección de armadura. Entonces, acá se le ponen perchas. Fíjese que en la altura 3, acá en la altura 3, la percha va
desde la sección 3, la altura 3, va hasta llegar casi a la sección 4 y hasta llegar casi a la sección 5. Esto se llama longitud de anclaje y es aproximadamente 70 veces el diámetro de la armadura. Y pasa a los lados y después se engancha del lado de tracción al lado de compresión, del lado de tracción al lado de compresión. Cuando seguimos bajando, como los momentos son cada vez menores, solamente se utilizan las armaduras que teníamos para armar la estructura, poner los estribos, los 3 Fidel 12, 2 en las caras, en los vértices extremos y 1 en el medio, y después se le agrega un hierro del 16 que sirve de complemento a la sección 3. O sea, lo que si nosotros vemos acá en la sección 3, vamos a ver la sección de hormigón, el momento que tenemos, el cálculo de las armaduras por cuantía y por cálculo, y después le ponemos el adoptado, cuál de los dos adoptamos, y después dimensionamos con esa sección la cantidad de hierro que necesitamos. Y vamos compatibilizando entre las armaduras constructivas que tienen funciones estructurales, pero que tienen que ir de arriba a abajo, más la sección que se necesita por momento flector en esa altura de sección. Entonces ahí llegamos a que el adoptado es 14,20 y la sección adoptada es 14,20 y la sección real de armadura es 14,82 a nivel del 3 metros. Y así sucesivamente se van compatibilizando las armaduras en cada una de las alturas para que no haya exceso de armadura ni falta de armadura, hasta llegar a la base que habíamos dicho que es una articulación. La articulación se materializa con las armaduras de la base que llegan y al nivel de la altura de la base se cruzan, antes de hormigonar, se lo cruzan en X. Después se le ponen unos tacos de madera al costado y se hormigona. Por supuesto, cuando se hormigona ya están todas las armaduras de la columna puestas. En ese sentido no hay que dejar todo preparado. ¿Y para qué son los tacos? Porque una vez que se desencofra toda la estructura, se sacan los tacos laterales y acá se produce una fisura. O sea, lo que se busca de entrada es que exista una fisura para que esta armadura cruzada empiece a trabajar como una articulación y se pueda mover en este sentido. O sea, nosotros pensamos la estructura que era articulada, empotrada, y ahí empieza a trabajar la articulación. Acá vemos un detalles constructivos de diferentes formas de materializar las articulaciones. O sea, no necesariamente tiene que tener un elemento circular que gire, sino que pueden ser las propias armaduras que se cruzan y de esa manera se obtiene el movimiento horizontal, el giro que se necesita. Bueno, acá al final del archivo tienen un ejemplo de un cálculo, un pórtico de madera, que es prácticamente aplicar los conocimientos de introducción a la estructura, que es el dimensionado de secciones de madera, tanto a la flexión como a la flexocompresión de columnas. Y el procedimiento prácticamente el mismo. Se hace el análisis de carga y después que se hace el análisis de carga se calcula el cross, se obtiene el momento equilibrante en el nudo y después viene todo el procedimiento del dimensionado, tanto de columnas, viga, columna, y para materializar el nudo, o sea, nosotros habíamos dicho que tendría que haber una continuidad de masa resistente tanto en el pie del pórtico como en el travesaño del pórtico. En el caso de la madera se piensa en unas platabandas, que son unas chapas metálicas que van abulonadas lateralmente para generar la rigidez necesaria en el nudo para que no se deforme, se mantenga a los 90 grados. Esto es una planta, acá se ven los pernos pasantes, y se calculan tanto las distancias, fíjense acá están todas las distancias que tiene que tener cada perno, tanto en horizontal como en vertical, y los pernos después se lo verifica al corte. Se verifican las chapas a la flexión. Bueno, esto le está como guía si alguno quiere trabajar con estructuras de madera.
Bueno, esto sería la explicación de cómo aplicar el método de Cross, que es lo que nos interesa, cómo llegar hasta este lugar. Lo importante es determinar los coeficientes de distribución K, el momento de empotramiento perfecto y después aplicar el método que es mucho más simple que en vigas continuas. Muy bien, seguimos la clase. Seguimos la clase con el siguiente archivo.